Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Gracias al Rey por este día 3, martes 3 de agosto del 2021, en que podemos nosotros una vez más continuar con nuestro tiempo de adoración al Rey que vive para siempre, resaltando su palabra, agradeciendo su fiel amor, manifestando su poder y su gloria, siempre a favor de sus hijos. Maravilloso es el Rey, maravilloso es nuestro Dios, Dios único, extraordinario, Dios glorioso, majestuoso, Rey de reyes y Señor de los señores, Dios soberano. A Él sea siempre la gloria, el poder, la autoridad, la riqueza, la alabanza, porque Él se la merece. Gracias, Rey del cielo, por este día y este tiempo. Bendecimos tu nombre, tu gran nombre, y declaramos tu favor, Señor, sobre nosotros. Gracias, mi Rey amado, por ser bueno con nosotros. Gracias, mi Dios, porque tu fiel amor permanece y nos guías en todo y nos entregas tus palabras. Gracias por tus mitzvot, tus mandatos, mandamientos eternos que nos hacen sabios y entendidos. Gracias por tu fiel amor. Guíanos en esta hora, Señor, en este día. Permítenos poder examinar este capítulo 19 del libro de Proverbios, conforme al Espíritu de Dios, al entendimiento que nos da tu Santo Espíritu. A ti sea siempre la gloria, la honra y el poder, mi Señor. Amén y amén. Aleluya. Martes 3 de agosto de 2021. Hoy nos toca Proverbios capítulo 19. Siguen siendo consejos sabios, sigue siendo contraste entre el sabio y el insensato, entre la luz y las tinieblas. Y la enseñanza del Señor es continua y es perfecta. Sus dichos sabios alegran el corazón de aquel que ha abierto su ser al entendimiento de la verdad y busca agradarlo a Él. Muy bien, el verso 1 de Proverbios 19 dice: es mejor ser pobre y honesto que bruto y estafador o insensato. Es mejor, dice el Señor. Aquí nos pone a elegir entre lo que es mejor, entre lo bueno y lo malo. Es mejor ser honesto, vivir en integridad, vivir en justicia, aunque quizás eso represente no vivir en opulencia o con muchos recursos económicos o quizás en una casa inmensa. Pero ¿de qué vale eso cuando la persona que ha vivido así, pero ha vivido engañando, ha vivido estafando, ha vivido cometiendo ilícitos, lavando dinero? Tarde que temprano la vergüenza, el dolor y el castigo vendrá. ¿Y qué ha de ser de todo aquello que aparentemente consiguió? Pues como dice el Proverbio 18, dolor, castigo, sufrimiento le vendrá. Porque es la recompensa de los impíos. Es lo que viene detrás de una vida fuera de Dios, alejada de los principios eternos. Por eso dice el Señor: mejor es ser pobre y honesto. Mejor es un pan seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Mejor es vivir en la paz de Dios, bajo la bendición del Señor. Su sustento se manifestará cada día y Él nos sostendrá en todo tiempo. Es la recompensa de los justos, de los que buscan hacer lo correcto ante los ojos de Dios. El verso 2 dice: no es bueno ser ignorante. El que se apresura a hacer algo se equivoca. No es bueno ser ignorante, es importante entrar en el conocimiento de muchas cosas. La ignorancia es uno de los enemigos que cualquier persona puede tener. El ignorar cosas hace que no podamos acceder a las bendiciones plenas del Señor. En alguna manera, todos somos ignorantes porque ignoramos cosas. Pero el hombre que es sabio sería, el hombre que es entendido buscará siempre conocer más y más, buscará conocer a Dios, su palabra, buscará conocer los principios eternos y vivir por ellos.
Entre menos ignorantes seamos de lo que Dios nos habla por su palabra, más oportunidades tendremos. Muchas más oportunidades tendremos para poder disfrutar de todo aquello que el Señor ya reservó para nosotros desde su eternidad. Qué glorioso que es esto. El 3 dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. Hay mucha gente que arruina su vida haciendo lo malo, estafando, engañando, robando, delinquiendo, haciendo cosas indebidas, haciendo cosas injustas, impuras, inmundas. Y muchas veces estas personas que viven en esa condición de vida lo responsabilizan a Dios de aquellas cosas que le acontecen y no terminan de entender que cada uno se labra su destino, que cada uno se labra un destino, sea glorioso o sea catastrófico, un destino de ruina, de dolor, cuando no se escucha a Dios y su palabra y se la guarda. La Biblia dice que el Señor puso a los hombres a elegir entre la bendición y la maldición. Deuteronomio 11, 26, 27, 28. Deuteronomio capítulo 30, 29, 30 por ahí. También dice lo mismo. El Señor nos ha puesto, dice, entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nosotros somos los que escogemos lo que queremos. Cuando el insensato hace cosas que buscan arruinar su vida, todo lo que es malo, todo lo que es pervertido, todo lo que es desviado, todo lo que es ilícito, ilegal, todo lo que es injusto, cuando practica todo tipo de males, pues eso es lo que recibirá de acuerdo a lo que sembró. Si sembró maldad, pues recibirá el castigo por su propia maldad. Si sembró injusticia, pues eso es lo que va a recibir. Pero sin embargo, muchas de estas personas en su estado de ignorancia y en su estado de insensatez, de brutalidad podría decirse, ¿no?, le echan la responsabilidad a Dios. Oh, Dios es culpable porque ¿cómo puede permitir esto? ¿Cómo puede tener un mundo así en desastre? Cuando es el mismo hombre insensato, el hombre que se ha alejado de Dios, que vive ajeno a Dios, hace destrozos con su vida, hace destrozos con el ecosistema, hace destrozos con todo esto, por el fin de industrializar todo tecnológicamente y todo ese tipo de cosas, armas nucleares, armas de guerra, armas biológicas y todo ese armamento altamente peligroso que las naciones buscan obtener para aparentemente alcanzar poder y dominio sobre las otras naciones más. Sin embargo, son cosas que van en su propia destrucción. Escrito está que todo aquel que vive de una manera insensata arruinará su vida. Todo aquel que vive lejos de Dios arruinará su vida. Todo aquel que ha olvidado los principios y preceptos divinos arruinará su vida. Ese es el veredicto del Señor. El verso 5 dice: el que rinde falso testimonio será castigado, y el mentiroso no estará a salvo. Aquí vemos injusticia. Injusticia en los tribunales. Los tribunales de justicia, donde deberían ser lugares en los que se imparta la verdad, se imparta la justicia, se han prácticamente convertido en lugares de corrupción, donde jueces, fiscales y abogados corruptos también se ponen de acuerdo para tratar de estafar y sacar provecho de las personas que han sido acusadas por alguna situación. Lastimosamente, esto es lo que pasa muchas veces, donde los jueces, fiscales se venden o están esperando ver qué recompensas o qué gratificaciones les pueden dar las personas que están en litigios, para poder ellos mismos sacar usufructo de aquello ilegal. Ante los ojos de Dios eso es una maldad, eso es un pecado terrible, y obviamente a Dios darán cuenta por sus actos. Piense tal persona que le irá bien. No piense tal persona que hace falso juramento o que rinde un falso testimonio que le irá bien. Es más, si usted se da cuenta, en este mismo libro de Proverbios capítulo 19, está en el verso 5,
Y está en el verso 9. El verso 9 dice, el que rinde falso testimonio recibirá castigo. El mentiroso será destruido. Tarde que temprano vendrá la calamidad para aquellas personas que hacen ilícitos, que hacen corrupciones de esta naturaleza y que practican injusticia, dejando ir al mentiroso, al culpable, solo porque éste tiene dinero con que pagar y prácticamente negarle el derecho al pobre, al que no tiene, al que tiene poca capacidad para defenderse. O sea, todo esto el Señor lo mira como una injusticia terrible. Y no hay persona que haga este tipo de cosas que no tenga que responder ante Dios por esa injusticia que ha cometido. Por eso dice 7 cosas abomina el Señor. Y una de esas 7 cosas que abomina el Señor es el testigo falso, el testigo que habla mentiras, el testigo que engaña, el testigo que no es honesto, no es justo, no es correcto delante de Dios. La justicia siempre va a prevalecer y tarde que temprano el Señor ajusticiará a todo aquel juez, fiscal, abogado que se preste o autoridad que se preste para ilícitos, para engaños, para manipulaciones, para robos, para estafas. Muchas veces la gente que se los acusa es en su desesperación por salir libre o salir bien librado de esta situación, no sabe ni qué hacer y hasta vende lo que tiene para tratar de defenderse, porque los abogados piden mucho dinero, porque hay que pagarle al fiscal, porque hay que pagarle al juez para que el juez dé un veredicto cuando ellos son llamados a ser los pregoneros de justicia. Por eso el Señor es duro con ellos. Por eso el Señor dice que serán castigados todos aquellos que rinden falso testimonio y los que se prestan para andar en enredos de esta naturaleza y levantar falsos testimonios. El verso 8 dice, el que tiene dignidad trabajará duro para acrecentar su saber, buscará entendimiento y obtendrá recompensa. Aquí el Señor habla de sabiduría, habla de entendimiento, habla de gente prudente, de gente temerosa de Dios, de gente que guarda el pacto y la misericordia, de gente que ha considerado a Dios en su vida. Este tipo de personas, como dice aquí, será de gran entendimiento, tendrá recompensa, aumentará su saber. Entre más sabio sea la persona, más temor de Dios debería de tener. Por eso dice, el que tiene dignidad trabajará duro. Para acrecentar su saber se preparará, se esforzará, buscará obtener alguna profesión para poder sostenerse económicamente y sostener a su familia. Buscará mantener el buen nombre, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 1. Mejor es el buen nombre. Mejor es el buen nombre, que la persona tenga un nombre de respeto y de honra, que quizás muchos placeres o deleites. Mejor es tener un nombre digno, un nombre de respeto, un nombre de honra. Este proverbio, capítulo 19, pareciera que estuviera enfocado en estos primeros versículos, en el asunto de honor, de honra. Y de alguna manera, lo que el Señor quiere a través de esto es precisamente que nosotros aprendamos a vivir bajo el temor y bajo el cuidado de su palabra, de su espíritu. Vivir bajo los preceptos divinos que obviamente traerán bendición, favor para cada persona. Aleluya. Continuamos entonces. Dice el verso 10. Ver a un bruto con dinero es como ver a un esclavo dándole órdenes a los príncipes. Es algo como raro, ¿no? Por el mal uso o el uso indebido que le da a los recursos que tiene o que posee. Generalmente los despilfarra. Generalmente gasta el dinero en lo que no es pan, en lo que no edifica, en lo que Dios no ha ordenado hacer. Más bien en oposición a lo que Dios ordena, como buenos administradores de cualquier recurso que el Señor te provea o te dé.
Es necesario que nosotros seamos gente correcta, que use de alguna manera sabiamente los recursos que el Señor nos ha entregado. Aleluya. Dice el 11, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente, y es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. El hombre sabio es el que imparte perdón, el que suelta perdón sobre la gente a pesar de las ofensas y de todas aquellas cosas negativas, desastrosas que le han hecho. Es el que imparte, de alguna manera, perdón. El que con sabiduría sabe que no perdonar implica o se compara como una persona insensata que sostiene sobre sus manos carbones ardiendo. El único que se hace daño es él mismo. La falta de perdón a quien hace daño es a la misma persona, porque lo vuelve un esclavo de ese odio, de ese resentimiento. Mas el sabio, inteligente y prudente sabe que es necesario perdonar. Es más, el Señor Jesucristo lo puso como un principio de reino cuando enseñó a su pueblo a orar. Y cuando les dijo, Padre, perdónanos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, líbranos del mal. Y al final de la oración, el Señor le dice, porque si ustedes no perdonan las ofensas de aquellos que le han ofendido, han pecado contra ustedes, pues vuestro Padre tampoco podrá perdonar vuestras ofensas. Es un principio de reino y por lo tanto el perdonar a otros representa una bendición, representa un estado de libertad. Yo perdono y en lo que perdono yo mismo me libero. Yo perdono al que me ofende, yo perdono al que habla mal de mí, yo perdono al que me difama, yo perdono a aquella persona que me acusa. Y el Señor lo que hace es bendecirme a mí. Arranco de mi corazón cualquier raíz de amargura, falta de perdón, venganza o cualquier cosa que el enemigo haya querido poner en el corazón del hombre. Y lo que hago es abrir mi corazón al amor de Dios. Y en el amor infinito con que Él me ha perdonado a mí, yo tengo que perdonar. Hay una parábola que habla sobre esto. Es la parábola de los dos deudores. Cuando vino uno y se le perdonó mucho, digamos 10,000 talentos. Pero vino otro que le debía a ese que fue perdonado, le fue perdonada una deuda tan grande. Y no quiso perdonar una deuda insignificante, debía solo 100. Y lo ahorcaba y por último lo hostigaba y lo llevó ante los tribunales y lo metió preso. Cuando el rey se entera de esto, lo llama y le habla y le dice, si yo te perdoné 10,000 veces más de lo que este hombre te debía, ¿por qué tú no le perdonaste a él su deuda? Entonces el Señor vino y lo tiró a la cárcel y lo puso delante de los verdugos. Eso quiere decir espiritualmente que demonios vienen y toman la vida de la persona que ha entrado en este estado de iniquidad, de maldad, donde no pudo valorar la gracia y el perdón de Dios para él y no pudo perdonar a su prójimo que le debía casi nada en relación a lo que el Eterno le perdonó. Así pasa muchas veces con la gente donde el Señor nos perdona todo, nos perdona nuestros pecados y todo lo que, tantas cosas, tantas maldades que se han hecho en la vida en tiempo pasado. Y muchas veces nos cuesta a nosotros perdonarle a alguien una ofensa, un agravio. Y el Señor dice 70 veces 7 hemos de perdonar en un día. En otras palabras, el Señor quiere que aprendamos a perdonar todo el tiempo, porque eso trae bendición y favor sobre tu vida. Aleluya. El 12 dice, el enojo del rey es como el rugido de un león. Causa susto, miedo. El león ruge en la selva y ¿quién no temerá? Dice el libro de los profetas. Si el león ruge, todos los demás animales empiezan a sentir miedo. Si el Señor habla, ¿quién no temerá? Dice el libro de los profetas. Pero el favor del rey, la gracia del rey, el amor del rey es como un rocío
como una suave brisa que cae sobre la hierba y que le da vida a la hierba. Asimismo, esa suave brisa te dará vida y te bendecirá. El verso 13 dice: un hijo bruto es una desgracia para el papá. Un insensato, un hijo torpe que comete tantas locuras y no para. Y no deja de cometer de cometer errores, a veces insensateces. Una esposa, dice este mismo Proverbio 19, verso 13, una esposa regañona es como una gotera permanente. Tarde que temprano hará que el cántaro se rompa, que la situación colapse. Una mujer que esté continuamente como una gotera abierta, regañando, quejándose, lamentándose, bueno, haciendo un sinnúmero de cosas negativas, insensateces, injusticias, como contraste de lo que el Señor ordena que sea la mujer, una mujer sabia y entendida, que sepa edificar su casa, una mujer rencillosa, una mujer regañona, una mujer que está continuamente con las cantaletas. Llegará un momento en que de alguna manera traerá desgracia a su familia, porque se cansarán los hijos, se cansará el esposo y así sucesivamente. Por eso dice que una buena esposa, el verso 14, lo opuesto, una buena esposa es un regalo del Señor. La gente recibe muchas veces herencias, casas, dinero, pero dice la palabra de Dios que la verdadera herencia es tener una esposa buena, una esposa correcta, una esposa sabia, una esposa edificante, una esposa que sea un oasis de paz, una esposa que sea el apoyo de todo hombre, de un buen hombre, que sea responsable, inteligente, sabia, prudente, que sepa decir las cosas como debe, sin groserías ni altanerías, que sea temerosa del Dios viviente, que ame al Dios viviente y que sea apoyo en todo tiempo a su esposo, una ayuda idónea, perfecta, como dice el Señor. Por eso el escritor dice que el mejor regalo que puede recibir un hombre es una gran mujer, una buena esposa, porque eso le va a traer paz, felicidad, seguridad y de seguro una compañera ideal en la vida, una copiloto en este largo caminar llamado existencia. Gracias al Rey por esa buena esposa que nos ha entregado y que nos ha dado. Lo bendecimos a Él, esposa sabia, inteligente, prudente, respetuosa, esposa que sabe amar, que sabe comprender, esposa que es apoyo y ayuda a su esposo en todas las cosas. El verso 15 dice: mucho duerme el perezoso, pues mucha hambre va a aguantar. Aquí habla de la gente vaga, la gente ociosa, la gente que no trabaja, la gente que espera que el dinero le llueva del cielo, la gente que no se esfuerza por hacer algo, por prosperar, por sacar provecho a su vida, sino que más bien se dedica a la vagancia, se dedica a cosas indebidas, se dedica a los vicios, se dedica a cosas que no edifican, a diversas actividades que son contrarias al propósito de Dios. Dice: tarde que temprano recibirá lo mismo o el fruto de lo que está sembrando de acuerdo a la vida que lleva. Por eso es mejor ser sabio, prudente, entendido, esforzado. Y esa persona sabia, entendida, esforzada va a prosperar. Es lo que dice el Padre. El 16 dice: el que obedece la ley de Dios se protege a sí mismo. Qué gloriosa esta palabra. El que obedece a Dios, el que guarda sus mandatos, el que guarda su palabra, se protegerá a sí mismo. O sea, el Señor dice que la bendición está en la obediencia. Bendición si oyes, guardas y haces, pones por obra mi palabra. Maldición si no haces, no oyes, ni pones por obra su palabra. El que obra bien, el que obra en justicia, se está protegiendo a sí mismo, porque delante de Dios tendrá que dar cuenta. Y cuando dé cuentas a Dios, el Señor lo bendecirá y lo recompensará por ser una persona justa que ha guardado los mandatos eternos, que ha guardado su palabra.
La misma sabiduría te protegerá. Todo el libro de Proverbios hace un énfasis en el hecho de que es la misma sabiduría del Dios viviente, la inteligencia del Dios viviente depositada en un ser humano. Va a proteger a ese ser humano, va a guardar a ese ser humano. Lo va a cubrir de cualquier cosa mala, negativa, de juicios destructivos contra él. Los va a proteger de espíritus destructores, de espíritus castigadores o espíritus sayones, como se los conoce en las Sagradas Escrituras. El que obedece se protege a sí mismo, pero el que desobedece menosprecia su propia vida, porque contra su propia vida atenta y de ley morirá, dice el mismo verso 16. El que desprecia la sabiduría, el que desprecia la palabra de Dios, el que no guarda los mandatos divinos, morirá, dice la palabra del Señor. Mas Yahshua HaMashiach dice: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, el que en mí guarda, el que en mí espera, dice Yahshua HaMashiach. Él es nuestro Salvador, nuestro Dios. Él es la palabra que obedecemos y Él es la bendición que por obedecer a esa palabra viene para cada uno de nosotros en muestra de salvación, en muestra de gracia, en muestra de justicia. Oh, aleluya. Definitivamente está poderoso estos versículos del Proverbio 19. El verso 17 dice: ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Cuando alguien puede hacer un bien a alguna persona que sabe que le puede pagar o responder, no habrá mayor recompensa en realidad para aquella persona. Pero cuando alguien ayuda a un pobre, a un necesitado, a alguien que realmente está en una situación calamitosa y que sabe que no te va a poder responder, al menos por ahora, dice la Escritura que el que ayuda a los pobres es como si le hiciera un préstamo al Señor. Y el Señor vendrá y pagará. El Señor vendrá y te dará, te bendecirá. El Señor hará que sean multiplicados tus recursos, porque has ayudado al necesitado, has ayudado al desvalido, has ayudado al menos favorecido. Y eso trae recompensa del Dios viviente. Corrige a tu hijo, dice el verso 18, cuando todavía esté a tiempo, para que no acabe, con él a punta de castigos. O sea, corrígelo de una manera correcta, apropiada. No se trata de castigar, se trata de disciplinar, se trata de enseñarle la instrucción correcta. Si tienes que llamarle la atención en palabras, hazlo y hazlo bien. Si tienes que llamarle la atención con vara, pues hazlo también de una manera prudente, sin ir a los extremos. Es bueno corregir a los hijos, porque desde pequeño, dice el libro de Proverbios, es importante instruirlos para que cuando fueren viejos, ancianos, ellos no se aparten de la verdad. Instruye al niño en su camino, para que cuando éste sea adulto, sea mayor, esté en su estado de vejez, nunca se aparte del buen camino que el Señor le entregó y le enseñó a través de su santa y bendita palabra. Qué importantes estos consejos sabios. Mire lo que dice el 19. Escucha, quien no controla su enojo, pagará por ello. Ayudarlo es estimularlo a repetir su error. Quien no controla su enojo, hay gente que no controla el soplo de sus narices y se enoja por cualquier cosa. Dice el Señor, Él va a pagar por aquello, por lo que resulte de sus acciones en relación a una respuesta en enojo, en rabia. Sabe controlar su carácter, el que no sabe controlar su temperamento caerá siempre en error. Siempre se estará equivocando. Lastimosamente, siempre estará cometiendo muchos errores. Por eso es necesario aprender a controlar el carácter, el temperamento, como dice su palabra. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La capacidad de controlar, la capacidad de tranquilizarnos, la capacidad de que en el nombre de Jesucristo podamos nosotros resistir y mantenernos en mansedumbre, en sabia mansedumbre,
ante cualquier situación, mantenernos en su paz, en su armonía, en su reposo, sin que las cosas de la vida nos alteren o nos lleven a los desquicios. Es necesario aprender a controlar el enojo. Y el Señor dice que Él nos da la capacidad. Es lo mismo que le dijo a Adán en el capítulo 4 de Génesis, a Caín, perdón, en el capítulo 4 de Génesis. Cuando le dijo, mira Caín, cometiste el error de matar a tu hermano. Estoy parafraseando. Pues el pecado está a la puerta. Si tú quieres seguir haciendo lo malo, hazlo. Tú eliges qué quieres. Tú eliges si te dejas dominar por el mal o tú dominas el mal y lo vences. Los hombres tienen esas dos opciones. Tú decides si frenas ese temperamento de rabia, de enojo, de ira, o dejas que ese temperamento fuerte fluya y haga destrozos contigo y te altere tu estado de ánimo y genere un sinnúmero de cosas, de situaciones en la vida, en la salud. Médicamente o clínicamente está comprobado que personas que no controlan su enojo, no controlan la ira, sufren de problemas cardíacos, de problemas del sistema digestivo, del colon, irritabilidad del colon. Sufren de muchas situaciones, sufren de problemas de presión, de inestabilidad emocional y muchas veces son propensos a que les pueda dar un paro cardíaco o un derrame cerebral o un accidente neuronal porque no controlan su enojo. Por eso el Señor dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellas personas que buscan la paz. Es más, nos ordena seguir la paz y la santidad. Entonces es tan importante el consejo que nos entrega aquí. Toda persona tiene emociones, sentimientos, y muchas veces esas emociones y sentimientos pueden ser alterados. Puede ser que en un momento te sientas sacudido ante una situación, pero el Señor dice, tienes que controlarlo, tienes que dominarlo. No puedes dejarte dominar por la ira, no puedes dejarte dominar de la rabia, del celo, de la venganza. No puedes dejarte dominar de esa injusticia, de lo malo. Tú tienes la autoridad en Jesucristo, tienes el poder en Jesucristo para dominar todo lo malo que pueda querer afectar tu vida. Aleluya, qué poderoso que es esto. Dice el 20, escucha el consejo, acepta la disciplina y así serás una persona sabia. 3 cosas. Escucha el consejo, no seas insensato. Escucha lo que la palabra del Señor tiene para orientarnos y para guiarnos a lo que es justo y correcto. Escucha el consejo, acepta la disciplina. La disciplina quiere decir la amonestación, el llamado de atención de Dios. Y al hacer esto serás sabio. Lo mejor que puede hacer un hombre es aceptar la corrección divina, para que el Señor sea enderezando los pasos de esta persona. El verso 21 dice, la gente tiene muchas ideas, pero solo se harán realidad por la decisión del Señor. Esta expresión, la decisión del Señor, es la palabra que siempre los profetas suelen utilizar al final de cada dicho profético, de cada instrucción que reciben del Padre. Siempre terminan declarando la palabra profética y diciendo, así lo afirma el Señor. Es la decisión del Señor. Así ha dicho el Señor, Yahweh, el Elohim, el eterno Dios. Es la decisión, así la sella el Señor, y por lo tanto esa palabra se cumplirá tal y cual el eterno la ha sellado. Esa es la decisión del Señor. La gente puede tener muchas ideas y muchas planificaciones, pero es Dios, el eterno, el que determina si eso se cumple o no. El 22 dice, lo que más agrada a alguien es que sea leal y sincero. Lo que más le agrada a Dios es la gente leal, sincera, honesta, correcta, prudente, sabia, íntegra. Es lo que más le agrada al Señor. El 23 dice, respetar al Señor conduce a la vida. Esto es temor a Dios. Temer a Dios por encima de todas las cosas. Eso nos va a conducir a la vida y a la vida eterna. Uno se siente contento, dice, y no se preocupa por nada. ¿Por qué?
porque estás confiado en Dios, porque sabes que Él es el que te ayuda, Él es el que te sostiene, es el que te da vida, Él es el que te bendice, Él es el que te da soporte, Él es el que está allí contigo para sostenerte todo el tiempo. Es el que está contigo para darte vida, es el que está contigo para proveerte, para darte paz, seguridad. Es descansar en Dios, en la confianza en el Señor. Por eso el descansar en Dios produce alegría. Las pruebas cotidianas no podrán afectarlo. Las pruebas cotidianas no podrán afectarlo. No le harán daño. ¿Por qué? Porque el Señor estará con él para protegerlo. El Señor estará con él para guardarlo. El Señor estará con él para darle vida. El Señor estará allí para bendecirlo, para darle paz, seguridad, para darle confianza. El Señor está allí. Confía en el Señor, como dice Salmo 37, del 2, 3. Confía en el Señor, echa sobre Él tu carga, Él te sustentará. Confía, descansa en Él, espera en Él y Él obrará, Él hará. Él es el que se encargará. Dios bendice y recompensa a las personas que saben descansar y esperar en Él. Esperar en su palabra, esperar en sus promesas. El Señor bendice, el Señor alarga días, el Señor provee, el Señor sostiene, el Señor guarda. El Señor es nuestra seguridad, nuestra confianza. Respetar al Señor es temerlo, es valorarlo. Nos va a conducir a la vida, pero necesitamos confiar en Él, en su palabra, en sus preceptos eternos. Confiar en sus fieles promesas, en lo que Él ha dicho y hecho a favor nuestro. Los pensamientos del Eterno siempre serán de favor y de bendición para aquellos que le aman. Por lo tanto, ten la seguridad de que Dios está contigo. Ten la seguridad de que Dios te bendice. Ten la seguridad de que Dios te protege. Ten la seguridad de que Dios te guarda. Ten la seguridad de que Él estará allí en todo tiempo y en todo momento. Ten la seguridad de que tú puedes levantar tus manos, tu voz y buscar el rostro del Dios viviente, y el Dios viviente estará allí. Ten la seguridad que el día en que tú clames, Él te va a responder. Ten la seguridad que el día en que tú la adores, Él se manifestará con gloria, poder y autoridad sobre tu vida. Por eso estos días de adoración son gloriosos y especiales, y es la oportunidad que nos entrega el Eterno de que juntos, como casa, linaje del Rey, podamos adorar, expresar nuestra gratitud al Padre. Adóralo al Señor en este día, adóralo al Señor en este tiempo, adóralo al Señor de una manera gloriosa, de una manera extraordinaria. Levanta tu altar encendido en tu casa, levanta luces, enciende las luces espirituales de la adoración para que tu casa sea alumbrada de la gloria del Dios viviente. Adora al que vive para siempre, adora al Santo de Israel, porque en el lugar desde donde se adora, ese lugar es bendecido, porque en el lugar de donde se invoca su nombre, ese lugar es bendecido, porque desde el lugar donde se lo ama, pues el Señor ama a los que le aman, y lo hallarán los que lo buscan con prontitud. Eso dice la Escritura. Adoremos al Rey. Démosle nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, porque Él es el único y sabio Dios, el inmortal, el invisible, el eterno, el santo y soberano. Dale tu mejor adoración, dale tu mejor alabanza, que tu corazón se regocije, que tu corazón se alegre. Alégrate en el Señor, porque ese es el gozo que llena el corazón de los hijos de Dios. Adoren con alegría, adoren con cántico nuevo, adoren al Señor con gusto, con alegría, con placer, con complacencia. Adora al Padre, y su bendición y favor estará contigo todos los días de tu vida. Te bendigo. Aleluya.